Bien, comienzo, ¿no? Entonces, buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Sí, bueno. Y también un poco retrasado, disculparán, pero no pensé que ya me estuvieran esperando. Tengo esta charla para ustedes y me gustaría que participaran en ese mismo sentido, ¿no? De ir y vuelta a los comentarios, porque al final la intención es que desde esa perspectiva, desde eso que se dice, pues ustedes sean los que nutran pues la charla misma, ¿no? Y los contenidos, por supuesto, ¿vale? La propuesta es esta, la vocación docente. Ajá. ¿Qué se les ocurre con esto, de la vocación docente? ¿A qué creen que se refiere la vocación del docente? Que realmente estemos haciéndolo por gusto, ¿no? Que sea realmente lo que nos gusta, lo que nos motiva, lo que nos llena como personas trabajadoras, ¿no? Ok. En el ámbito de... Que sea por gusto. Ok, sí. Que eso que se hace sea por gusto. ¿Qué más? La vocación docente. Sí. Bueno, digo, pues como para hacer una analogía, ¿no? Que es de Cátilo Lugar. Ok. Que va a Vamos a los a los 80s. hasta encontrar su vocación, ¿no? Pero en el transcurso pues tiene que ir experimentando diferentes, o sea, trata de ser hormiga, trata de ser abeja, trata de ser todo, hasta encontrar su vocación. Yo creo que es parte también del saber y estar consciente de que realmente es tu vocación. Si es lo único que conoces, pues entonces no vas a tener plena conciencia de que estás teniendo un goce, ¿no? Como dicen, no quieres nunca trabajar, pues haz lo que te gusta, ¿no? Entonces yo creo que va también mucho por ahí, tener la experiencia suficiente para poder determinar. Entonces se entiende desde este comentario que las experiencias mismas y algunos traspatines en el sentido de la identidad del docente es lo que va nutriendo la verdadera vocación. Sí. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué se les ocurre? La vocación docente. Es el llamado hacia donde tú estás a gusto. Por ejemplo, si hay maestros que simplemente dicen, bueno, pues realmente lo que a mí me gusta es la mecánica y no sé por qué estoy aquí. Okay. ¿No? Entonces es algo donde tú te sientes llamado en ese ámbito, en Ajá. ese gremio, donde tu vocación, donde tú eres bueno en eso, en ser el maestro. Ok. ¿Cómo es ese llamado? Por acá. No, es que me estoy acordando también de un curso que nos dieron en donde preguntaban de todos los que estamos aquí, era una zona completa, para conocerlos, no sé si se acuerdan, ¿quién desde chico o desde fue maestro? Ok. Y levantaron un poco la mano. Ajá. Entonces, y uno cuando de repente preguntamos, ay, no, yo quería ser, yo por ejemplo, yo quería ser dentista. Que me dice, yo quería, yo estudié en el poli y yo estaba estudiando otra cosa y por cosas de dinero ya no me quedé, ¿no? Entonces, yo como directora, por ejemplo, y que son como mis alumnos, sé quién y si le echan ganas, si le echan ganas. O sea, a veces uno dice, bueno, estamos ya, o sea, vivimos de eso, ¿no? Pues ahí se da uno cuenta por vocación o por como que... O por equivocación. Ojo aquí. O porque, bueno, Ojo ahí, porque ese comentario es muy bueno. punto de vista, o sea, y es de lo que yo creo. Ajá. Igual, o sea, yo estoy... ¿Desde dónde? ¿Desde dónde justamente se vive de ello o desde dónde se muere desde ello? Ajá. La propuesta, y desde esta perspectiva, por supuesto, es bueno, la vocación docente. Ahorita vamos a ir viendo qué cosa es el docente, ¿no? De entrada. O sea, ¿cuáles son las partes que componen este término, ¿no? ¿A qué se refiere? Pero cuando se dice del otro lado del texto, bueno, también pareciera que esto tiene un doble giro. ¿A qué creen que se refiere esto? O sea, sí, la vocación docente, ok. Esto que te da vida, que te hace vivir, que es como un llamado, ajá, que es como este cúmulo epifánico, ¿no? Después de todas las experiencias vívidas, pues ya ahora sí, ya sé que esto es lo que yo quiero, ya hacerlo con pasión, ya hacerlo con gusto, sí. Pero cuando uno habla de, bueno, y del otro lado del texto, ¿a qué creen que se refiere? ¿Qué se les ocurre? Como una mera ocurrencia, sí. Cuando te cuestionas realmente, hijo, sí me gusta, te sigue gustando. Ya la neta, ¿sí o no? Ya tengo 4 años, 20, me sigue gustando, me voy a aventar porque títulos que me faltan para jubilarme, ¿no?
para allá voy justamente. Pero si es el tercero con tus pues yo no lo podía decir así, ¿no? Entonces, yo pienso que del otro lado del texto, al principio me gustaba. Hoy recuerdo aquellos años en los que salíamos 12:30 y cobrábamos lo mismo y eso me gustaba. Y que los papás sí te atendían y que los niños tenían una actitud. Me está gustando hoy esto, estoy entendiendo, me estoy empapando, Y es ahí justamente en donde es el parteaguas de saberse si realmente se está o no ejerciendo la práctica, pero como una vocación. Ajá. Bien, sí, efectivamente, tengo aquí una propuesta, ¿no? Y la propuesta es desmitificar de entrada este término del docente. ¿Qué es el docente? O sea, ¿qué significa la palabra docente? Al final, docente es aquel que enseña, que lo que sea. Ajá. Esto no requiere de una profesión específica. El docente es aquel que enseña. Ajá. El docente es aquel que tiene al final tiene un alumno, este tiene un contenido y el otro es un receptor de ese contenido, y es esa convivencia, es esa sinergia de ida y vuelta, es esta comunicación de aquel que tiene algo para dar y el otro que tiene ese espacio para recibir. Ajá. Solamente en ese momento se puede estar ejerciendo la vocación del docente, según su etimología. Ajá. Que es muy diferente, por supuesto, a otros términos que comúnmente también se utilizan dentro de, pues, como esta cotidianidad, ¿no? Del habla, de los vox populi, por así decirlo, ¿no? Maestro, ¿qué es el maestro? Muchas veces ha pasado, ¿no? Que dicen, ay, es que el maestro, es que la maestra, o es que uno a sí mismo se asume el maestro. Ajá. Es que el maestro. Es tanta la cotidianidad que nos absorbe dentro de las propias palabras que su significado muchas veces ya queda muy por encima de lo que realmente asumimos como responsabilidad de esa palabra, ¿no? ¿Qué es maestro? Bueno, pues al final maestro es magis, más. Ajá. Se refiere a ese que tiene más, ¿no? De ahí, por ejemplo, las palabras estas de maestría, ¿sí? O sea, es un grado más, ¿sí? El profesor, ¿a qué antes de dar una explicación aquí a esto, qué se les ocurre con esta palabra, profesor? ¿A qué creen que se refiere? Profesor. ¿Qué profesa? Así es. ¿Qué profesa? Ajá. Hasta aquí, con estos tres términos, ya podemos tener más o menos un sentido de lo que es una vocación de aquel docente. Ajá. Docente es aquel que enseña, ¿sí? Maestro, que enseña algo, que tiene algo más que solamente un contenido que enseñar, que tiene algo más. Ajá. Y profesor, bueno, este ya nos da una dirección un poco más específica. Profesar. ¿Profesar qué? ¿Qué es lo que se profesa? Por ejemplo, aquí en su escuela, bajo la identidad que les confiere esta escuela, esta unidad, ¿qué se llama? Leyes de Reforma. Se me va la onda con el nombre de esta escuela, perdónenme. Leyes de Reforma. Aquí en esta escuela, Leyes de Reforma. ¿Qué es lo que se profesa? Desde la singularidad de cada uno de ustedes y aún todos ustedes en conjunto, ¿qué es lo que se está profesando? ¿Qué es eso? Pues se profesa el aprendizaje ya existente, o sea, nosotros profesamos eso, o sea, algo que ya existe. Nada más nosotros somos un canal, otra vez una repetición de ese aprendizaje. Okay. O sea, que ya existe. Entonces somos como el maestro que tiene como tú dices, algo ya nuevo que vamos a dar. Nosotros somos profesar ese aprendizaje que ya existe hacia el educando. Ok, como conjunto. Pero para que fuese esto como conjunto, digo, más adelante voy a hablar acerca de equipos de trabajo, integración de equipos de trabajo, que esto ya pues, tiene otras implicaciones, ¿no? Es compartir una identidad, compartir un sentido de esta identidad y, por supuesto, compartir un objetivo en común dentro de ese grupo colectivo. Ajá. Algo voy es que si esto es real, todos tendrían que tener esta misma visión. Desde la singularidad, ¿qué es lo que usted profesa? Yo,
sobre la inclusión. Inclusión. Ok. Inclusión educativa. Ese es el sentido máximo de la vida de Habacuc. De Habacuc. Ajá. El sentido máximo de todas las experiencias vividas. Ajá. Es la inclusión para Habacuc. Sí, la inclusión y aparte la autonomía sobre la persona vulnerable. O sea, en teoría es la vocación de maestro especialista. Son contrarias. Entre la inclusión y la autonomía son contrarias. ¿Cuál es el sentido máximo de lo que profesa Habacuc? Digo, esa palabra, esa palabra de profesar es mucho más compleja que esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo momento, cada uno de ustedes se escurre en las palabras, se escurre en el sentido, se escurre en la actitud, se escurre hasta en los modos mismos. Ajá. Si hay oportunidad más adelante, me gustaría tener una charla con ustedes acerca de los lenguajes del cuerpo, lenguajes desde la onomatopeya, por ejemplo, las entonaciones, hasta las aproximaciones, la intensidad, la frecuencia y la vibración en la que se comunica uno, que tiene que ver con los lenguajes sígnicos, ya un tanto más hacia el campo semiológico tal vez, pero que para ustedes es una herramienta invaluable, porque todo el tiempo están pretendiendo comunicar que eso, lo que profeso yo como persona, como ser existente. Una cosa es los lineamientos de la escuela, otra cosa es todo el compendio, por ejemplo, de conocimientos históricos, antropológicos, sociales y políticos que se reducen a un tema específico que se le da a los chicos, a los niños, y otra cosa es lo que estás comunicando de fondo desde la esencia de tu ser. Y eso es lo que se profesa en todo momento. Si, por ejemplo, ¿cómo tienes tu amigo? Beto decía algo bien interesante hace un momento. Todas estas experiencias, como Katy la oruga, voy a hacer referencia a esta caricatura que no me acuerdo de qué trataba, pero bueno, Katy la oruga, sí, yo sé, perdón, yo soy, ya sé que soy chavorruco, pero no me acuerdo de qué cosa es esto. Sí, es contemporáneo. Todo el bagaje cultural que debe tener un psicoanalista. Ya desfallé, discúlpenme. Miren, voy a lo siguiente. Sí, esto que comentaba como una analogía justamente del título de la confe, en donde Katy la oruga se entiende, ¿no? Que quiere ser hormiga, que quiere ser esto, que quiere ser el otro, que supongo que quiere ser una abeja, una mosca, no sé, tantas cosas, hasta que supongo que encuentra epifánicamente el sentido máximo de su existencia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que podría estar profesando este personaje? La identificación del ser. Y es eso lo que va profesando, entre la libertad, entre la autonomía. Es esto lo que va a profesar. Imagínense, ahora vamos a hacerlo de forma introspectiva. ¿Qué es lo que estamos profesando cada uno de nosotros? Vamos a remontarnos a la cotidianidad de nuestra vida personal. Si se está viviendo en alguno de los sentidos alguna especie de frustración, ¿qué es lo que se profesa? Si se está viviendo en algún sentido o en alguna dirección una especie de melancolía en la esencia misma de la persona, ¿qué es lo que se está profesando? Si se asume desde este sentido en uno mismo, la inconsistencia de los medios políticos, sociales, académicos, culturales, económicos o incluso de relaciones interpersonales, si eso es lo que asume en sí mismo esta persona, no importa qué tan perfilado esté ¿cómo le llaman ustedes? La planeación del bimestre. Pero lo que se va a profesar de fondo, inconscientemente, lo que se escurre en la actitud, lo que se escurre en la gesticulación, lo que se escurre en las palabras, es otra cosa. Y ahí justamente hay una inconsistencia que se vive frente al grupo. ¿Por qué? Porque, no lo sabes específicamente, no es un tema consciente, es inconsciente. ¿Por qué? Porque esto emana de la esencia del sujeto.
Entonces ahí, ojo, ¿qué es lo que se está profesando? Es la esencia de quién eres. Ajá, por eso aquí, bueno, lo ideal es pues tener una convicción, una solidez inquebrantable. Aquí ya no importa si llega una bandada de 10 madres de familia con la espada desenvainada, tienes una convicción de acero. Tienes un temple inquebrantable ante estas circunstancias, las vicisitudes que pueden llegar a surgir dentro de la cotidianidad social, política y cultural. Ajá. Yo comentaba hace la última vez, ajá. Esto que se les ha conferido, por ejemplo, a los padres de familia, que es un supuesto poder político, en donde se determina qué cosa se va a hacer o no con una educación formal, académica, que no les corresponde efectivamente porque no son pedagogos, porque no son educadores, porque no tienen este conocimiento estructural en su andar, en su hacer. Ajá. No lo tienen, sin embargo políticamente se les ha conferido. Eso ya es de entrada un dique para ustedes, viéndolo desde una perspectiva. Viéndolo desde otra es la solidificación justo para ver de qué estás hecho, ya de fondo, ¿no? En la esencia misma. Y si esta vocación, como se decía hace un momento, ¿no? Como este llamado, realmente es sólido o no, o nada más es, pues igual, así como la otra inconsistencia más dentro de estas situaciones que se viven día a día. Ajá. ¿Qué es el educador? Bueno, el educador es ese que cría, que lleva. La palabra misma, la es fuera de. Quiere decir que sí, te voy a enseñar, pero no te voy a enseñar algo que yo tengo en sí mismo, ajá, sino que voy a extraer de ti eso que tú tienes. Eso es lo que comprende esta palabra de educador. Ajá. Duc es conducir, sí, conducir. Educ es fuera de. Eso que tú tienes lo voy a conducir fuera de, es extraer eso de ti. Ajá. Que esto ya tiene otra implicación. Y si vamos recordando más o menos las palabras con las que hemos estado jugando hasta ahorita, lo primero es el docente, aquel que enseña. O sea, sí, te voy a enseñar. Bien. Lo segundo es el maestro, porque yo tengo algo más. Lo tercero es el profesor, y te voy a profesar de mi esencia. Te voy a conducir, te voy a compartir, te voy a empapar pues, de esto que yo tengo como experiencia misma. ¿Ah? Y aparte de todo, voy a extraer de ti eso. La conjugación ya viene un poco más compleja en este sentido. Ajá. Muy bien. Tengo esta maravillosa pintura de Eastman Johnson que se llama El alumno Ernest. Si tienen chance, de verdad, si tienen oportunidad, encomiéndense a San Google y búsquenle ahí. Eastman Johnson tiene unas pinturas increíbles. Ajá. Tiene unas pinturas que de verdad ustedes podrían estar utilizando en todo momento, bajo cualquier temática. Ya ven que se cambia, ¿no? Como por semana, esto de los valores, como valores sociales, valores morales, que ustedes ponen así en el pizarrón. Ajá. Se podría estar jugando con Eastman Johnson, tiene una cantidad de pinturas con las que ustedes podrían invitarlos, ¿no? a interpretar qué es lo que se está viendo y cómo podrían anclar justamente este valor propuesto ante tal interpretación. No sé, se ha propuesto en otras escuelas, se ha hecho, en algunos lados funciona, en algunos no. Bueno, basta intentarlo, ¿no? ¿Qué se les ocurre con esta? Y hablando de interpretación, ¿qué se les ocurre con esta pintura? ¿Qué creen que está sucediendo ahí? ¿Qué se les ocurre que sucede ahí? El alumno, bueno, el niño tiene ya el material, okay, la flauta de la mano. Ok, ya. Entonces, él está enseñando, pues cómo tocar la flauta. ¿Él quién? El adulto, el maestro. Pues, el maestro. ¿Quién es el maestro? El que sabe. ¿Quién sabe? El que está tocando la flauta.
Ok. Uno tiene actitud de enseñanza Ok. y el otro actitud de aprendizaje. Ok. Está enfocando su atención. ¿Cómo se define esa actitud? Eso suena interesante. ¿Cómo se define? Al centrar tu atención, tus 5 sentidos están en un solo objetivo. Porque ahí está la vista, está el oído, está el tacto, tiene la flauta, probablemente el olfato incluso, porque la memoria olfativa es la que de pronto más se asocia. Y bueno, no se le está metiendo toda la botella a la boca, pero pues ya lo va a hacer y ahí está el gusto, ¿no? Entonces está centrada toda su atención en el ejemplo que le está, ahora sí que profesando el maestro a tener esa maestría, interpretar con la flauta. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más se ocurre? Yo creo el niño tiene deseos, el niño está atento a lo que está sucediendo, ¿no? Pero también, retomando el título del otro lado del ilustrador, ¿cómo es? Del texto, del Del ilustrador. Está pensando en el plazo comercial, Ya me voy a estaba pensando que también a lo mejor metafóricamente puede ser al revés, ¿no? O sea, a lo mejor el adulto está siendo evaluado y el que lo está haciendo realmente es el niño que está bien, escuchando los resultados, ¿no? O sea, es como contar una historia al revés. Ok. Pero yo veo muy atento al niño y el Señor se ve así como con una actitud más complaciente a sí mismo, no forzando nada, pues, o sea, el Señor como que está disfrutándolo para él. Sí. Y el niño eso también lo entiende. Ok. Está enseñando lo que sabe. Está enseñando lo que sabe. Con su Pero vocación. además hay como una situación corporal, ¿no? Una situación de confianza. Ok. Sí, siga, por favor. Sí, porque está en su piel. Ajá. Hay una relación. Afectiva. Ajá. Y Sí. respetuosa, a fin de cuentas. Por supuesto. Ojo, el afecto no justamente debe ser, o tiene que ser, o puede ser, o está conferido hacia la persona en sí misma. El acto mismo, la relación. Aquí, esto es importantísimo. O sea, ese afecto, esa confianza, esa relación que se puede observar, ese vínculo afectivo, esa adhesión, esa adherencia, es al acto en sí mismo. Ajá. Y ese es justamente el trampolín que día a día tenemos frente a los chicos. Y los chicos frente al profesor. Ajá. Y de los chicos entre los chicos y de los chicos ante el material. Hace ratito se decía, no, pues ya tienen los materiales, ¿no? Bueno, ahí sí llegaron. No es como acá en México. Sí llegaron. No se perdieron por ahí. Ahí sí tienen los materiales. Ok, pero está el material. Pero no es el material en sí mismo. Digo, si nos remontamos como en este asunto aristotélico, como en este tratado del alma, tratado de la naturaleza, ¿qué sugería Aristóteles? Bueno, ¿por qué la necesidad del ser humano en interpretar como todos estos signos de la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza en sí misma? Nada, no es nada. ¿Por qué? Porque no me representa nada, sino hasta que me representa en sí mismo, a mí mismo, es cuando le doy sentido a eso de la naturaleza. Ajá. Entonces, los objetos, la relación entre el sujeto y objeto, ahí es donde empieza este vínculo afectivo. Ajá. No justamente a la persona, no, al acto en sí. Ajá. No justamente al objeto, sino a lo que el objeto representa para mí. Y si para mí este objeto representa la pasión, hace un momento se mencionaba el deseo, claro, el deseo de aprender. Ajá. Ok, sí. La pregunta otra vez, ¿quién está aprendiendo? ¿Qué se les ocurre? Pues los dos. Claro. ¿Quién está enseñando? A fin de cuentas los dos también. A fin de cuentas los dos, claro. Porque ambos requieren, y me voy a aventurar a decir esta palabra, requieren, no es uno de mis términos frecuentes, pero requieren de los sujetos, del espacio, del entorno, del momento y del acto en sí mismo para poder ser. Vamos a suponer que este es el maestro, ya para no andar ahí con más subjetividades. Vamos a suponer que este es el maestro. Este en sí mismo no es nada sin el otro.
Este se aprende así constantemente en la medida en la que el otro, del otro o desde el otro, extrae y emerge ese deseo de aprendizaje. Y ese en sí mismo no es nada en absoluto sin la guía. Ese conducir, eso que les decía etimológicamente. Este no es nada en sí mismo si el otro no extrae de él eso que él posee. Sí. Por eso, pues ahorita lo estoy relacionando ya con nosotros, que es por eso lo hacemos en proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente confortable, ¿no? O sea, debe existir ese proceso de enseñanza-aprendizaje y siempre debe haber un ambiente confortable que propicie ese proceso, ¿no? Sí. Eso es lo que hacemos en este. ¿Cómo se llama usted? Yo sí. ¿Cómo se llama usted? Irma, para recibir. No, Claro, pues sí, es que sí. O sea, dicho así, voy a aterrizar un poquito más hacia otros andares, más escabrosos, por cierto. Jean Piaget es un idiota. Digo, ¿por qué? Te lo firmo, hermano. Te lo firmo. Lev Vygotsky sugirió, desde la contradicción de las propuestas piagetanas y nuestro sistema de enseñanza, nuestro sistema de aprendizaje está montado en términos piagetanos. Y hay de ahí muchas de las inconsistencias que tenemos. Lev Vygotsky sugería algo bien interesante: la espacialidad, justamente. La espacialidad, la aproximación al objeto, la apropiación del objeto, o sea, esto que está sucediendo aquí en esta lámina, es lo que le va a hacer al sujeto esta conciencia. Digo, si nos vamos a la palabra también, y es importante comentarlo, conciencia. ¿A qué se refiere conciencia? Con conocimiento. Pero no es con conocimiento del objeto, no, sino es con conocimiento de sí desde el objeto. Desde el objeto del cual se está apropiando. Y eso es lo que propuso de alguna forma Vygotsky, ¿no? Piaget decía, digo, así en términos simples, ¿no? Es ¿cómo? Biológico, o sea, desarrollo biológico, psicológico y social. Esta es la gran estupidez de Piaget. ¿Cómo va a suceder así? Vygotsky sugirió lo contrario, en términos muy simples, por supuesto, ¿no? Vygotsky sugirió lo contrario. Biológico, sí, por supuesto, estamos vivos. Social, con todo lo que conlleva lo social, usos, costumbres, modos, cultura, lenguaje. Ya el lenguaje es bastante complicado. Y dentro de todo ello, bueno, este acercamiento, ¿no?, hacia los métodos de enseñanza, hacia los materiales de aprendizaje, hacia los medios cognoscibles, y después de ello, lo social. ¿Por qué? Porque es desde esta estructura en donde el sujeto se comprende en sí mismo que va a desarrollar un medio, o sea, lo va a reproducir si el medio de aproximación al objeto es inconsistente, como nuestra política, como nuestra economía, como nuestros valores morales, sociales, éticos, culturales, religiosos, teológicos y hasta espirituales, ¿no? Estos chamánicos, si ustedes quieren, son tan inconsistentes que lo único que va a hacer es que va a reproducir esta inconsistencia, y es ahí lo que algunos nos aventuramos a decir que Piaget, digo, por eso decía yo, me quiero en temas un poquito más escabrosos, muy escabrosos, y mucho de debate, porque hasta aquí estaríamos cuestionando los últimos 40 años del sistema educatio. No es cosas así. Ay, ¿quién está yendo aquí? Pero ya se está cambiando teóricamente con el nuevo modelo. Claro. O sea, Piaget ya está quedando. No, Ya. yo creo que no está de dejar de lado. Es que todo sirve, porque a fin Como de Hattie la bruja. Vygotsky no hubiera sido Vygotsky si no hubiera conocido. No, claro. O sea, es decir, Porque aprendieron de Balún. dice, De Balún. sí, es que a fin de cuentas la formación de Como Piaget que se era biólogo, entonces, de una Claro. pero a fin de cuentas sus aportes
sí estructuraron un sistema educativo. Y desgraciadamente, pues no todos a lo mejor nos estamos metiendo a la tarea de investigar y de nutrirnos de más teorías, porque a fin de cuentas todo te funciona en el momento en que haces una deconstrucción, en el sentido de que esto sí, esto no, y esto para acá y esto para allá, y el que le va a dar la consistencia es el mismo profesor. El problema, más que así grandote en políticas y todos los términos que utilizabas, el problema de la inconsistencia para mí también es el mismo profesor. Porque al no tener las mismas formaciones, las mismas vocaciones, los mismos intereses y no profesar también lo mismo dentro de una institución, aunque sea, es donde le da la inconsistencia. Okay. Porque tú como profesor siempre buscas que el alumno se apropie del conocimiento, a fin de cuentas, le dé la practicidad y de esa forma vaya evolucionando prácticamente, pues, en el desarrollo de, ahorita lo que llamamos competencias. Pero ¿qué pasa cuando llega el siguiente grado escolar? Pues ya me voy y te digo cuestiones tan amplias. ¿Y qué pasa cuando llegan con el otro maestro? Y ahí es donde póngale, le da en la torre a esa inconsistencia, y ese es el fracaso en sí desde mi punto de vista del sistema educativo. Beto, el mismo magisterio. Beto, acabas de descubrir, no sé en qué medida, acabas de denunciarlo, pero este gran dilema entre qué fue primero, el huevo o la gallina, pues lo acabas de sugerir de alguna forma, porque efectivamente de un grado a otro, así como en el ejemplo que estás comentando, pues sí, justamente es como la inconsistencia. Ahora, también haces como una referencia, ¿no? De manera generalizada, vamos a tomarlo así como sociopolítica. Bueno, aquello de la inconsistencia, bueno, del profesor, ¿no? Que no se apropia, que no investiga, que no se clava más en ese asunto, ¿no? De la enseñanza o de los recursos académicos al final. Pero ojo aquí, porque así como en los términos bigotiquianos o piagetanos que se está poniendo sobre la mesa, somos el resultado inevitable de la inconsistencia misma. O sea, tenemos 40 años, un poquito más de 40 años en esta inconsistencia estructural. Digo, todos jóvenes todavía, como de 40 para abajo. 40, yo tengo 40, ¿no? Pero bueno, o sea, todos estamos como arrojados en esa misma medida. Lo cual, con lo siguiente que voy a comentar, no es justificación para decir, bueno, pues ya, sí, ya, con razón, ya sé por qué estoy tan jodido. O sea, no se trata de eso, no. Sino se trata de un contraste, de contrastar, pero desde uno mismo, no desde la inconsistencia social. Fíjense, espero que les haya gustado esta pintura. Si tienen chance, de verdad, métanse ahí a San Google. Y pues ahí tienen mucho material. Dentro de las otras inconsistencias sociales, o sea, ¿cuál es el objeto? El profesor. El profesor en sí mismo, ese maestro, ese docente, ese que educa, ya tiene chamba, O sea, ya tiene como esa chamba personalísima de identificar qué es lo que hace ahí, o sea, qué carambas haces frente al grupo, punto. ¿Qué es lo que transmites? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás profesando? Sí, una cosa es lo que quieres, pero otra cosa es la inconsistencia propia de lo que se profesa. Y otra cosa totalmente diferente es los medios de producción políticos sociales. Es una adversidad más a la que el docente, ese docente en vocación, se encuentra día a día. Fíjense, Foucault, como que mucho rollo porque aquí me podría aventar toda la mañana, ¿no? Pero este término panóptico que sugiere Foucault, que no es propiamente su término, pero Foucault lo vuelve a retomar, lo clava con toda su fuerza en este texto de Vigilar y Castigar, en donde, ¿a qué se refiere esto? Es el ojo que todo lo ve. Así como comentábamos este asunto de apropiarse de un entorno, apropiarse de una espacialidad, apropiarse de un objeto, hacerlo cognoscible y reproducirlo, justamente así es el panoptismo. Nosotros desde este campo, desde este medio, desde este lado de la trinchera, por así decir, somos el medio que reproduce íntegramente estos métodos de castigo y desvaloración del sujeto en sí mismo.
¿Cómo comienza, cómo comienza esta como arqueología, pues, de los métodos de castigo? Por supuesto, desde Occidente, con estas como corrientes culturalizadas ya de Occidente, que más adelante una religión en particular la toma y la somete con fuerza hacia los pueblos. Pero, ¿en qué consistía el panoptismo? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, ¿no? Un ladrón. Hay un ladrón en la aldea, en la comunidad, perfecto. Se atrapa al ladrón y se le somete a un castigo. Para que este castigo sea efectivo, vamos a tener que ejecutarle la plazuela. Pero no solamente lo vamos a ejecutar en la plazuela, sino que a todos los vamos a invitar a que vean esta ejecución. ¿Para qué? Esto tiene un doble propósito, tiene un doble giro. Por una parte, sí, el castigo al ladrón. Ok, vamos a rebanarle el cuello, vamos a rebanarle las manos, vamos a torturar, desmembrarlo, no sé, ¿no? Algo ocurrente, eran muy ocurrentes en ese entonces. Hoy también seguimos siéndolo, pero más sutiles. Pero ¿para quién es el castigo realmente? ¿Será para el ladrón? No. ¿Para quiénes? Para los espectadores, porque ellos, pues no era así como, ay, mira, te traigo una invitación a ver no, o sea, plazuela 5 de la tarde todos, y quien no venga, pues también va a ser procesado. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que ver cómo no se puede burlar del sistema. El panoptismo sugiere ese efecto en sí, que saber que no estoy por encima del sistema, que el sistema, yo no sé qué creemos acerca del sistema, como que es un órgano ajeno a nosotros. Muchas veces desde nuestra propia boca, o de nuestros propios pensamientos, sí emana esto de, pues las cosas no van a cambiar, ya sabes que esto es así, esto es una porquería. Entonces, ojo aquí, porque si nos remontamos a este profesar, pues ¿qué es lo que estamos profesando? Ahí hay una inconsistencia en sí misma. El sistema en sí no existe, es una invención de nosotros. Digo, no me quiero escuchar muy chairo, así como de estos chairos filosóficos, pero nosotros inventamos este rollo, ¿no? Si nos remontamos a Hobbes, ¿qué es lo por qué inventamos todas estas normas? ¿Por qué inventamos todas estas reglas? ¿Para qué? Para convivirnos en armonía. Y es la única razón que existen estas normas, leyes y regulaciones sociopolíticas, para que tú no me mates a mí. Y si creo que me vas a matar, al menos yo no voy a vivir con ese miedo, ese temor de que en la noche me vas a agandallar, sino que si lo haces, yo sé, y eso porque me lo inventé, que hay una ley que te va a ejecutar. Y por eso la ley se muestra a todos los demás que no se pueden meter ni conmigo ni con nadie. Ok, bien. Hasta ahí está chido, porque es lo único que nos permite convivirnos, ¿no? La naturaleza del ser humano pues también es bastante ruin en muchos aspectos, pero si esto mismo lo tomamos con fines políticamente específicos, ojo aquí, y se llega a utilizar esta gran masa. O sea, cuando me refiero a gran masa, me refiero a la cantidad impresionante de profesores que existen, de docentes que existen en México. No voy a hablar del mundo entero, nada más en México. ¿Saben cuántos profesores hay? ¿Saben cuántos existen? Según la CEP son casi 2 millones. Según la CEP, no saben. No, bueno, no está censado. No está censado. Pero apenas salió en las noticias que no, que creas, puro choro. Ay, sí, ya estoy profesando inconsistencia. Ya ni una cantidad que oficialmente como 2 millones. Ojo, porque son demasiados. Dice que lo cree porque lo dijo Aristegui. Y Aristegui todo lo ve, todo. ¿Es como el panoptismo o qué?